Aquí Cole, grabando de nuevo. O tal vez por primera vez para quien encuentre esto. Gracias por mirar, supongo. Antes de empezar, una pregunta para ustedes, para quien sea que quede ahí fuera. Si todo se fuera al infierno mañana, no con una explosión, sino con un susurro, ¿cuál sería la primera señal extraña que les haría pensar que algo fundamentalmente no va bien? No el pánico en las calles, sino el primer detalle incorrecto. Piénsenlo. Me gustaría saberlo. El metal raspa contra el hormigón, un sonido que me eriza el vello de la nuca. Mi ojo, pegado a una rendija en la barricada, apenas distingue 4 figuras moviéndose en la penumbra del túnel. No sé si son de los nuestros, de los de ellos, o algo peor. El corazón me golpea las costillas como si quisiera salir, y el olor a moho y agua estancada me llena los pulmones. Una astilla se me clava en la palma de la mano, pero no me atrevo a moverme ni un centímetro. Supongo que se preguntarán cómo terminé aquí, vigilando un túnel oscuro bajo un supermercado en ruinas en medio de Chicago. Para entenderlo, hay que volver atrás. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿3 semanas? ¿4? Hay que volver al día en que el mundo empezó a desmoronarse, no con un grito, sino con el sonido sordo de un pájaro golpeando una ventana. Todo empezó en un martes completamente normal. La misma luz fluorescente parpadeante sobre mi cubículo, el mismo olor a café quemado y aire acondicionado viciado. Yo era analista de datos, un trabajo que consistía en mirar patrones, en encontrar sentido en el caos de los números. Pasaba mis días en el piso 32 de un edificio que era casi todo cristal y acero, un gigante que miraba a una ciudad que zumbaba con una vida predecible. Mi mundo era un ecosistema controlado de hojas de cálculo y reuniones. Recuerdo haber leído una pequeña noticia en un portal internacional durante mi pausa para el almuerzo. Era una nota de relleno, casi una curiosidad. Hablaba de un carguero retenido en cuarentena en algún puerto asiático por una plaga de ratas inusualmente agresivas. Las autoridades portuarias decían que los animales no mostraban miedo a los humanos, que se lanzaban contra ellos. Leí el titular, arqueé una ceja y seguí con mi sándwich de pavo. Era solo ruido de fondo, una de esas 1000 historias extrañas que lees en internet y olvidas 5 minutos después. El primer indicio real, el primer dato que no encajaba en el patrón de la normalidad, no fue una noticia lejana. Fue un sonido, un golpe seco y repentino contra el grueso cristal de la ventana junto a mi escritorio. No fue un estruendo, sino un pum sordo, como si alguien hubiera lanzado una pelota de béisbol con fuerza. Todos en la oficina levantamos la vista de nuestras pantallas confundidos. Afuera, pegada al cristal, había una mancha roja y una maraña de plumas grises. Una paloma se había estrellado contra la ventana con la fuerza suficiente para romperse el cuello. Alguien hizo una broma nerviosa sobre el control de plagas. Nuestro jefe, el señor Henderson, murmuró algo sobre pájaros estúpidos y nos dijo que volviéramos al trabajo. Pero yo no podía dejar de mirar la mancha en la ventana. Las palomas son listas, expertas en navegar por la jungla de asfalto de la ciudad. No se estrellan contra edificios, no así. Era una anomalía, un punto fuera de la gráfica de la realidad. Traté de ignorarlo, de volver a mis números, pero la imagen de esa salpicadura carmesí se quedó grabada en mi mente. 10 minutos después hubo otro golpe, esta vez en una ventana del otro lado de la oficina, y luego otro, y otro más. El sonido empezó a convertirse en una especie de ritmo macabro y espaciado que puntuaba el silencio de la oficina. La gente empezó a levantarse de sus sillas, a acercarse a las ventanas con una mezcla de curiosidad y aprensión. Abajo, en las aceras, se veían pequeños puntos grises inmóviles, cadáveres de pájaros. No solo palomas, sino gorriones, estorninos. Caían del cielo como si las leyes de la física hubieran decidido tomarse un descanso. Las llamadas empezaron a llegar. Gente de otros edificios, amigos, familiares. Todos preguntaban lo mismo. ¿Están viendo lo de los pájaros? En las noticias locales empezaron a aparecer las primeras imágenes. Fachadas de rascacielos marcadas con cientos de impactos. Calles cubiertas por una alfombra de plumas y cuerpos rotos. Los expertos desconcertados hablaban en televisión de alguna posible toxina en el aire, de desorientación masiva por alguna señal de radiofrecuencia desconocida. Buscaban una explicación lógica, un patrón en el caos, pero yo solo sentía un nudo frío en el estómago. Al final del día, el ambiente en la oficina era surrealista. Nadie trabajaba. Estábamos todos pegados a las pantallas, no a las de nuestros ordenadores, sino a las de nuestros teléfonos, actualizando las noticias, o simplemente mirando por las ventanas el extraño y silencioso apocalipsis aviar. El sonido de los impactos se había vuelto tan constante que casi nos habíamos acostumbrado a él. Era el nuevo pulso de la ciudad. El viaje a casa fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. Las aceras estaban resbaladizas de sangre y plumas. La gente caminaba con la vista clavada en el cielo, como si esperaran un bombardeo.
Fue entonces cuando vi lo de las ratas, no en las noticias, sino con mis propios ojos. Al salir de la estación de metro, vi un movimiento inusual en un callejón. No era el típico vistazo de una o dos ratas escabulléndose en la oscuridad. Era una masa, un río de pelaje gris y colas rosadas que fluía desde una alcantarilla y se extendía por el asfalto. Se movían con una especie de propósito colectivo, sin miedo a la luz ni a la gente que pasaba. Un hombre gritó cuando la marea de roedores le pasó por encima de los zapatos y la masa ni siquiera se inmutó. Esa noche apenas dormí. El sonido de las sirenas era constante, una sinfonía rota que se unía al ocasional pum de otro pájaro chocando contra un edificio cercano. Me quedé en mi apartamento del piso 24, mirando la ciudad desde mi balcón. Chicago, una ciudad que siempre había vibrado con energía, parecía enferma. Las luces seguían encendidas, los coches seguían moviéndose, pero algo estaba fundamentalmente roto. Era como ver una máquina compleja cuyas piezas más pequeñas empezaban a fallar una por una, presagiando un colapso total. A la mañana siguiente la situación había empeorado exponencialmente. El ayuntamiento emitió una recomendación de no salir a la calle a menos que fuera estrictamente necesario. Hablaban de un riesgo biológico no identificado y de que los equipos de saneamiento estaban desbordados. La palabra desbordados no le hacía justicia. Desde mi ventana podía ver cómo las calles se oscurecían por las hordas de ratas que ahora se movían a plena luz del día, sin esconderse. Eran dueñas de la ciudad. El zumbido de la vida urbana había sido reemplazado por un chirrido agudo y omnipresente. En la oficina el pánico ya era palpable. Menos de la mitad de la gente se presentó a trabajar. Los que lo hicimos no hicimos nada productivo. Solo compartíamos rumores, teorías cada vez más descabelladas. ¿Un ataque terrorista biológico? ¿Un experimento militar que salió mal? ¿El fin del mundo? Henderson intentó mantener una fachada de normalidad, hablando de informes y plazos, pero su voz temblaba y su mirada se desviaba constantemente hacia la ventana manchada. La normalidad era una cáscara vacía, y todos sentíamos cómo se agrietaba bajo nuestros pies. Fue alrededor de las 2 de la tarde cuando llegó la alerta. No fue un anuncio en las noticias, sino un estruendo electrónico que sonó al unísono en todos los teléfonos de la sala. El chillido agudo del sistema de alerta de emergencia. El mensaje era corto y brutal. Emergencia civil. Cierre total de la ciudad de Chicago. En vigor de inmediato. Permanezcan en sus domicilios. No salgan bajo ninguna circunstancia. Cierre de 48 horas. El silencio que siguió al pitido fue más aterrador que cualquier grito. Ese fue el momento. El instante en que mi cerebro de analista dejó de buscar explicaciones y pasó al modo de contingencia. Vi el pánico puro en los ojos de mis compañeros. Algunos empezaron a llorar. Otros corrían hacia la salida, desesperados por llegar a casa con sus familias. Henderson balbuceaba algo sobre seguir los protocolos, pero nadie le escuchaba. Era el caos, y en medio de ese caos yo sentí una extraña y fría claridad. Esto no era un simulacro. Esto no iba a terminar en 48 horas. Esto era el principio de algo terrible. Mientras todos corrían, yo caminé tranquilamente hacia mi escritorio. Agarré mi mochila, mi abrigo y salí del edificio. No corrí. Caminé con un propósito. Cada paso era calculado. La calle era un manicomio. Coches tocando el claxon, gente gritando, corriendo en todas direcciones. Pero yo solo tenía una cosa en mente. Mi apartamento. Mi pequeño espacio defendible en el cielo. Tenía que llegar allí y prepararme. No sabía para qué exactamente, pero mi instinto me gritaba que cada segundo contaba, que las reglas del mundo acababan de cambiar para siempre. El viaje en metro fue una pesadilla. Los vagones estaban atestados, la gente se empujaba y gritaba. El aire era denso por el miedo, un olor agrio y metálico. Vi a una mujer con la cara arañada, sollozando que las ratas la habían atacado en la plataforma. Nadie la ayudó. Todos estábamos atrapados en nuestra propia burbuja de pánico, luchando por nuestra propia supervivencia individual. Apreté con fuerza la correa de mi mochila, manteniendo mi espacio, mi cabeza gacha, concentrado únicamente en mi destino. Mi mente ya estaba haciendo listas, calculando probabilidades. Al llegar a mi edificio, la situación no era mucho mejor. El vestíbulo estaba lleno de residentes discutiendo a gritos con Brewer, el jefe de seguridad. Brewer era un exmilitar corpulento, normalmente tranquilo, pero ahora su rostro estaba tenso y sudoroso mientras intentaba imponer un orden que ya no existía. La gente quería respuestas, quería seguridad, quería que alguien les dijera que todo iba a estar bien. Pero Brewer no tenía respuestas. Nadie las tenía. Subí por las escaleras, evitando el ascensor atascado, subiendo los 24 pisos sin detenerme. El esfuerzo físico me ayudó a callar el ruido en mi cabeza. Cada escalón era un recordatorio de mi propio pulso, de mi propio cuerpo luchando por seguir adelante.
El sudor me empapaba la camisa y mis pulmones ardían, pero no me detuve. El sonido del caos del vestíbulo se fue atenuando a medida que subía, reemplazado por un silencio inquietante en los pasillos. Era como ascender a través de las capas de un infierno que acababa de desatarse. Al llegar a mi puerta, mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en la cerradura. Una vez dentro, cerré la puerta con todos los cerrojos y me apoyé en ella, escuchando el martilleo de mi propio corazón. El silencio de mi apartamento era un refugio, pero también una prisión. Miré a mi alrededor, a mi vida ordenada, a mis libros, a mi sofá. Todo parecía frágil, reliquias de un mundo que se estaba evaporando. No perdí el tiempo. Fui directo al baño y abrí el grifo de la bañera. El sonido del agua corriendo fue el primer paso de mi plan. Si la ciudad se cerraba, el agua sería lo primero en cortarse. Tenía que almacenar cada gota posible. Mientras la bañera se llenaba, busqué cada recipiente que tenía. Ollas, sartenes, botellas vacías, tuppers, incluso los vasos. Los puse todos en fila en la cocina y empecé a llenarlos uno por uno. El agua del grifo ya tenía un ligero sabor metálico, como si el sistema de purificación de la ciudad estuviera luchando por mantenerse. Trabajé con una eficiencia mecánica, mi mente concentrada en la tarea para no pensar en el terror que se agazapaba en los bordes de mi conciencia. Era una carrera contra un reloj invisible. El siguiente paso fue el sellado. Cogí los rollos de cinta aislante que guardaba en mi caja de herramientas y empecé a sellar metódicamente los bordes de mis ventanas. No sabía qué era lo que estaba ahí fuera, si era aéreo, si era algo que podía filtrarse. La idea de los pájaros chocando y las ratas pululando me provocaba un escalofrío visceral. Luego sellé la parte inferior de la puerta de entrada y tapé las rejillas de ventilación con toallas húmedas. Mi apartamento se convirtió en una fortaleza hermética, un búnker improvisado a 300 pies sobre el caos. Con el agua asegurada y el perímetro sellado, me centré en mi equipo de emergencia. Siempre había tenido una pequeña mochila preparada, una vieja costumbre de los simulacros de tornado de mi infancia, pero ahora la revisé con nuevos ojos. ¿Qué era realmente esencial? Vacié todo sobre el suelo de la sala. La pequeña radio de manivela, la linterna, las baterías de repuesto, el botiquín de primeros auxilios, la navaja multiusos. Todo parecía ridículamente inadecuado. Mi vida reducida a un puñado de objetos en el suelo de mi salón. Decidí mejorarla. Añadí toda la comida no perecedera que tenía: latas de atún, frijoles, barritas de granola, un tarro de mantequilla de cacahuete. No era mucho, pero podría durarme una semana si era cuidadoso. Encontré un mapa de papel de la ciudad, un viejo recuerdo turístico, y lo metí en un bolsillo lateral. Si la red eléctrica caía, el GPS de mi teléfono sería inútil. Cada decisión se sentía monumental, como si estuviera eligiendo las herramientas que determinarían si viviría o moriría. Un sudor frío me recorría la espalda a pesar del esfuerzo. Miré por la ventana una última vez antes de correr las cortinas. La ciudad de noche era un cuadro de luces parpadeantes y sombras que se movían de forma errática. Las sirenas habían disminuido, reemplazadas por un sonido más profundo y gutural. Los gritos. No eran gritos de pánico, sino de dolor y de algo más, algo animal. Vi destellos de fuego en un edificio a varias manzanas de distancia. El cierre de 48 horas era una mentira. Lo supe con una certeza que me heló los huesos. Esto era un colapso. Corrí las cortinas y mi mundo se redujo a las 4 paredes de mi apartamento. El único sonido era el goteo de un grifo que no había cerrado del todo y el zumbido del frigorífico. Me senté en el suelo, con la espalda contra el sofá, la mochila de emergencia a mi lado. El silencio era casi peor que los gritos. Dejaba demasiado espacio para el pensamiento, para el miedo. Podía sentir el pulso en mi garganta, un tambor constante que me recordaba que por ahora seguía vivo. La primera noche fue la más larga de mi vida. Cada crujido del edificio me hacía saltar. Cada sonido distante de la calle era una nueva amenaza potencial. Me levantaba cada hora para mirar por una pequeña rendija en las cortinas, observando cómo la ciudad ardía en la distancia. Intenté usar mi teléfono, pero la red estaba completamente colapsada. No había llamadas ni internet. Estaba completamente aislado, una isla en un mar de caos. La soledad era una presencia física, pesada, que me oprimía el pecho y me dificultaba la respiración. A la mañana siguiente me despertó la ausencia de un sonido. El zumbido del frigorífico había cesado. La electricidad se había ido. Probé los interruptores de la luz, pero no pasó nada. La oscuridad en mi apartamento sin ventanas en el pasillo era total. Usé mi linterna para moverme. Probé el grifo de la cocina. Nada. Solo un silbido hueco. El agua también se había cortado. La ciudad, el sistema que nos mantenía a todos vivos, estaba oficialmente muerta. Las 48 horas prometidas no habían llegado ni a la mitad. Me permití un momento, solo uno, para sentir el peso de la situación.
Me senté en la oscuridad con el haz de la linterna apuntando al techo. El aire en el apartamento sellado ya se sentía viciado, estancado. Mis preparaciones, que la noche anterior me habían parecido prudentes, ahora se sentían desesperadamente insuficientes. La bañera llena de agua era mi posesión más valiosa en el mundo. El miedo no era ya una oleada, sino un estado constante, un zumbido de bajo nivel en el fondo de mi mente. Fue entonces cuando oí los golpes, no en mi puerta, sino en el apartamento de al lado. Eran golpes frenéticos, acompañados de una voz ahogada que gritaba el nombre de alguien. Luego un grito, abruptamente silenciado. Escuché el sonido de algo rompiéndose, de una lucha. Me arrastré hasta la pared que compartía con mi vecino, el señor Gable, un anciano que vivía solo. Pegué la oreja al frío yeso conteniendo la respiración. Escuché gruñidos, sonidos húmedos y desgarradores que no pertenecían a este mundo. Mi sangre se convirtió en hielo. No eran los sonidos de un robo o una pelea normal. Eran guturales, primitivos. El instinto me gritó que me alejara de la pared, que me escondiera. Me acurruqué en el rincón más alejado de mi sala de estar, temblando incontrolablemente. Apagué la linterna, sumergiéndome en una oscuridad total. Cada fibra de mi ser me decía que lo que fuera que le había pasado al señor Gable no debía saber que yo estaba aquí. El silencio que siguió a esos sonidos fue, de alguna manera, aún más aterrador. Pasé el resto del día en esa esquina sin moverme, apenas respirando. El hambre roía mi estómago, pero el pensamiento de hacer ruido para abrir una lata era impensable. El silencio era mi camuflaje, mi única defensa. Afuera, en el pasillo, empecé a oír un nuevo sonido, un arrastrar de pies lento y pesado, un gemido bajo y constante que parecía vibrar a través del suelo. No era el sonido de una persona caminando, era el sonido de algo roto que intentaba moverse. La sed se volvió insoportable. Mi boca estaba seca como el papel de lija y mi cabeza empezaba a palpitar por la deshidratación. Sabía que tenía que moverme. Tenía que llegar al baño donde estaba mi tesoro de agua. Esperé a que el sonido de los pasos arrastrados se alejara por el pasillo. Cada movimiento que hacía era deliberado, lento, tratando de no hacer el más mínimo ruido. El suelo de madera crujía bajo mis pies como si estuviera gritando mi ubicación al mundo entero. Llegué al baño y usé un vaso para sacar agua de la bañera. El agua estaba a temperatura ambiente y tenía un sabor rancio, pero fue lo más delicioso que había probado en mi vida. Bebí lentamente, saboreando cada gota, sintiendo cómo devolvía un poco de claridad a mi mente nublada por el pánico. Mientras bebía, oí un golpe en mi puerta, no un golpe normal, un golpe húmedo y pesado como si alguien estuviera lanzando un peso muerto contra la madera. Y luego, el gemido, justo al otro lado de mi puerta. Me quedé paralizado con el vaso a medio camino de mi boca. El agua temblaba por el temblor de mi mano. El gemido era bajo, gutural, un sonido inhumano lleno de una necesidad vacía. No había palabras, no había ira, solo ese horrible sonido persistente. Luego oí un arañazo, las uñas rascando la madera de mi puerta, buscando una entrada. El sonido me atravesó como un cuchillo, directo a mi sistema nervioso central. Lo que fuera que estaba ahí fuera, quería entrar. Y yo estaba atrapado. La cosa de fuera siguió golpeando y arañando la puerta durante lo que pareció una eternidad. Cada golpe hacía vibrar el marco, y yo me imaginaba la madera astillándose, cediendo. Me escondí de nuevo en la oscuridad, en mi rincón, haciéndome lo más pequeño posible, como un niño que se esconde de un monstruo en su armario. Intenté controlar mi respiración, respirando por la boca para no hacer ruido, pero el aire se me atascaba en los pulmones. Estaba seguro de que iba a morir allí, en mi propio apartamento. Después de un tiempo que no pude medir, los sonidos cesaron. Esperé, escuchando con cada célula de mi cuerpo. El silencio volvió a caer sobre mi apartamento, pero ahora estaba cargado de una nueva tensión. Ya no era un refugio, era una trampa. Sabía que no podía quedarme allí para siempre. Mis suministros eran finitos y el edificio ya no era seguro. La pregunta ya no era si saldría, sino cuándo y cómo. La idea de abrir esa puerta me provocaba náuseas. Fue la voz de Brewer la que me sacó de mi parálisis. La oí a través de la puerta, no un grito, sino una orden firme y potente que resonaba en el pasillo. Despejado hasta el 24B. Vamos al siguiente. Golpeé en la puerta y anuncien. Oí pasos firmes, no el arrastrar de pies de antes, y luego 3 golpes fuertes y claros en mi puerta. Seguridad del edificio. Si hay alguien vivo ahí dentro, responda. Estamos evacuando este piso. La voz de Brewer era un faro de cordura en un océano de locura. Dudé por un segundo. ¿Podría ser una trampa? ¿Una nueva forma de horror? Pero la familiaridad de su voz, la autoridad en ella, me convenció. Me arrastré hasta la puerta con la garganta tan seca que apenas pude emitir un sonido. Estoy aquí. Estoy vivo, grazné. Mi voz ronca por el desuso y el miedo. Soy Cole, del 24C. Oí un suspiro de alivio al otro lado. Cole,
Gracias a Dios. Aléjate de la puerta. Vamos a abrirla. Tenemos que movernos. Ahora. Retrocedí, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y terror. Oí el sonido de una palanca forzando la cerradura y la puerta se abrió con un crujido. La luz de varias linternas potentes me cegó momentáneamente. Pude distinguir la silueta de Brewer, flanqueado por otros 2 residentes que sostenían bates de béisbol. El pasillo detrás de ellos estaba oscuro, pero vi manchas oscuras en la alfombra que preferí no identificar. Brewer me agarró del brazo, su agarre firme y tranquilizador. Vamos, Cole, te quedas con nosotros. El piso 21 es la zona segura. Me sacó al pasillo y fue entonces cuando lo vi. A pocos metros de mi puerta, tirado en el suelo, estaba lo que quedaba del señor Gable, o lo que yo creía que era él. Su cuerpo estaba torcido en un ángulo antinatural, sus ojos lechosos y vacíos, y su boca abierta en un gruñido silencioso. Una parte de su torso había sido arrancada. El olor era insoportable, dulzón y metálico. Aparté la mirada sintiendo una oleada de bilis subir por mi garganta. Esto era real. El monstruo en mi puerta había sido mi vecino. Brewer no me dio tiempo a procesarlo. Me empujó suavemente pero con firmeza por el pasillo. No mires, sigue moviéndote. Las escaleras están al final. Hay más de esas cosas en los pisos inferiores, así que tenemos que ser rápidos y silenciosos. El grupo se movía con una eficiencia tensa, barriendo los pasillos con sus linternas, comprobando cada sombra. Por primera vez en 2 días no estaba solo, pero la sensación de seguridad era frágil, un pequeño bote en medio de una tormenta que amenazaba con tragarnos a todos en cualquier momento. El descenso por las escaleras fue un viaje a través de la garganta del infierno. La única luz provenía de nuestros 3 haces de linterna, que cortaban la oscuridad opresiva en arcos danzantes, revelando fragmentos de una pesadilla. Las paredes de hormigón estaban salpicadas de manchas oscuras y huellas de manos ensangrentadas. El aire era gélido y olía a una mezcla nauseabunda de descomposición y desinfectante barato, como si alguien hubiera intentado limpiar un matadero sin éxito. Cada paso resonaba en el hueco de la escalera, amplificado hasta convertirse en un estruendo que, estaba seguro, atraería a todo lo que acechara en la oscuridad. Mi mano se aferraba a la correa de mi mochila con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Mi respiración era superficial, un jadeo silencioso que se negaba a llenar mis pulmones. Brewer iba en cabeza, moviéndose con una gracia sorprendente para un hombre de su tamaño, su linterna y su palanca de acero explorando cada esquina antes de que avanzáramos. El otro hombre, a quien más tarde conocería como David, cubría nuestra retaguardia. Yo estaba en el medio, un civil aterrorizado cuyo único instinto era pegarse lo más posible a la seguridad que emanaba Brewer. Al llegar al rellano del piso 23, Brewer nos hizo una seña para que nos detuviéramos. Apagó su linterna y nos agachamos en la oscuridad. Al principio no entendí, pero luego lo oí. Un sonido suave y rítmico, un gorgoteo húmedo como el de un desagüe obstruido. Brewer se asomó lentamente por la esquina y luego retrocedió con el rostro impasible. Nos hizo una seña, uno solo, en el suelo. Señaló hacia el otro lado del rellano, indicándonos que teníamos que pasar junto a él. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal, una corriente eléctrica de puro terror. Nos movimos pegados a la pared opuesta, conteniendo la respiración con cada músculo de nuestro cuerpo tenso como un alambre. El haz de mi linterna tembló y lo apunté al suelo para no delatar nuestra posición. Pude ver a la criatura. Era una mujer, o lo había sido. Llevaba un uniforme de empleada de la limpieza. Estaba tumbada de lado, con el cuerpo contraído, y de su garganta salía ese horrible sonido gorgoteante. Sus ojos, abiertos y sin parpadear en la oscuridad, tenían un brillo lechoso y antinatural. No parecía vernos, pero se movía espasmódicamente, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Pasamos a su lado tan silenciosamente como fantasmas. El olor a su alrededor era abrumador. Podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo, una ausencia de calor que no era natural. Justo cuando el último de nosotros, David, la había pasado, la criatura se giró de repente, con una velocidad espasmódica. No se levantó, sino que se arrastró por el suelo como un insecto herido, con sus uñas arañando el hormigón. Emitió un gemido agudo, un sonido de pura agonía y hambre. Brewer no dudó, se dio la vuelta y con un movimiento fluido y brutal bajó la palanca. El sonido del metal impactando contra el cráneo fue nauseabundo, un crujido húmedo y sordo que me revolvió el estómago. No hubo grito, solo el cese inmediato del gemido y del gorgoteo. Brewer no dijo nada. Se limitó a limpiar la punta de la palanca en la pared, dejando una nueva mancha oscura, y nos hizo una seña para que siguiéramos bajando. No miré hacia atrás. La imagen de esa mujer, el sonido del golpe, se grabaron a fuego en mi cerebro. Esto no era una enfermedad. Esto era una aniquilación. El resto del descenso fue igual de tenso, pero no encontramos más de esas cosas.
Cada puerta de cada piso que pasábamos estaba cerrada, algunas con señales de haber sido forzadas. Me preguntaba cuántos otros como yo estarían escondidos dentro, esperando un rescate que quizás nunca llegaría. Cuántos otros se habrían convertido en monstruos como el señor Gable o la mujer de la limpieza. El edificio, antes un símbolo de vida y progreso, se había convertido en una tumba vertical, y nosotros éramos solo unos pocos espectros moviéndonos por sus entrañas. Cuando finalmente llegamos al piso 21, vi la barricada. No era una simple puerta cerrada. La entrada al vestíbulo de los ascensores había sido completamente bloqueada con todo lo que habían podido encontrar. Una máquina expendedora de refrescos arrancada de la pared formaba la base. Sobre ella había escritorios de oficina, archivadores metálicos y sofás de la zona de recepción. Todo ello entrelazado y asegurado con cables de ordenador y cinturones. Era una obra de ingeniería desesperada, fea pero formidable. Me dio una pequeña y frágil chispa de esperanza. Brewer golpeó la máquina expendedora en un patrón específico. 3 golpes, una pausa, 2 golpes más. Un pequeño panel de metal se deslizó a un lado, revelando un par de ojos desconfiados. Una voz susurró: «¿Brewer? ¿Estás solo?» «Soy yo, Marcus. Traigo a uno más. Cole, del 24. El piso está despejado, pero tuvimos que limpiar el 23». Hubo una pausa y luego el sonido de cerrojos metálicos y el chirrido de muebles pesados siendo arrastrados. Lentamente se abrió un pequeño hueco en la barricada, lo justo para que pudiéramos pasar de uno en uno. Al entrar en la zona segura, el contraste con el pasillo fue abrumador. El aire era denso y olía a sudor humano, a miedo y a sopa de lata. Una luz tenue provenía de lámparas de emergencia y linternas colocadas estratégicamente, creando un ambiente de cueva. Había gente por todas partes, unas 30 o 40 personas acurrucadas en grupos por el suelo, envueltas en mantas y abrigos. Vi a una madre amamantando a un bebé en silencio, a una pareja de ancianos cogidos de la mano con la mirada perdida, a un grupo de adolescentes jugando a las cartas con una apatía sombría. Nadie habló cuando entramos, solo nos observaron con ojos cansados y recelosos. Un hombre, Marcus, nos ayudó a cerrar la barricada desde dentro, volviendo a colocar un pesado archivador en su sitio. Brewer me puso una mano en el hombro. «Bienvenido al Hotel del Fin del Mundo», dijo con una ironía desprovista de humor. «Las reglas son sencillas. Ayuda en lo que puedas, no hagas ruido innecesario y no toques las raciones a menos que sea tu turno. Busca un sitio y descansa. Has tenido un día largo». Encontré un pequeño espacio libre junto a una columna de hormigón y me dejé caer al suelo, mi cuerpo protestando por el abuso de los últimos días. Mi mochila cayó a mi lado con un ruido sordo. Por primera vez desde que todo empezó estaba rodeado de gente, pero la sensación de aislamiento no desapareció del todo. Todos estábamos atrapados en nuestra propia burbuja de trauma, juntos pero fundamentalmente solos. Saqué una botella de agua de mi mochila y tomé un pequeño sorbo. El líquido tibio y con sabor a plástico era un lujo indescriptible. Poco después, Brewer se acercó y se agachó a mi lado. Me tendió una lata de melocotones en almíbar. «No es mucho, pero necesitas comer algo», dijo. Su voz era tranquila, pero sus ojos no dejaban de escanear la sala, siempre alerta. Vi que llevabas una mochila bien equipada. Eres de los que piensan con antelación. Eso es bueno. Necesitamos gente así. Asentí, incapaz de formular una respuesta coherente. Abrí la lata con mi navaja y comí los trozos de melocotón directamente con los dedos. El almíbar dulce una explosión de sabor en mi boca reseca. «Te he visto en el edificio», continuó Brewer. «El analista del piso 32, ¿verdad? Siempre con tus auriculares metido en tu mundo». Sonreí débilmente. Ese era yo. «Bueno, ese mundo se ha acabado, Cole. Ahora solo importa lo que puedes hacer con tus manos y con tu cabeza. He montado un centro de operaciones en la oficina de la esquina, la que era de los abogados. Estamos intentando hacer un inventario de todo lo que tenemos: comida, agua, suministros médicos. Cuando te sientas con fuerzas, tu cerebro para los patrones y la organización nos vendría muy bien». La oferta fue como un ancla en medio de un mar embravecido. Me dio un propósito, una tarea que hacer más allá de simplemente sobrevivir minuto a minuto. «Sí, claro», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Puedo ayudar. Es mejor que quedarse aquí sentado esperando». Brewer asintió, una leve señal de aprobación en su rostro. «Lo sé. El trabajo mantiene la mente ocupada. Y ahora mismo, una mente ocupada es lo único que nos impide volvernos locos». Se levantó y se fue a hablar con otro grupo, su presencia una fuerza tranquilizadora en la penumbra. Terminé la lata de melocotones y sentí como un poco de fuerza volvía a mis miembros. Observé a la comunidad improvisada que me rodeaba. Eran un microcosmos del edificio. Familias, solteros, jóvenes, ancianos. Una mezcla de todas las clases sociales y profesiones, ahora reducidos a la misma condición: supervivientes.
Vi a una mujer que debía ser enfermera por cómo atendía a un hombre con una venda en el brazo, y a un joven que no podía tener más de 20 años montando y desmontando una radio de onda corta con una concentración absoluta. Decidí que ya había descansado suficiente. Me levanté, con las piernas aún temblorosas, y me dirigí a la oficina de la esquina que Brewer había mencionado. Dentro, el ambiente era más organizado. Un par de personas estaban sentadas en el suelo con cuadernos y bolígrafos, clasificando montones de latas, botellas y cajas de medicamentos que habían sido saqueados de otros apartamentos. Una mujer llamada Sara, que al parecer era contable, estaba a cargo. Me miró con escepticismo cuando me presenté. Brewer me ha enviado, le dije. Me ha dicho que necesitaban ayuda con el inventario. Ella me estudió durante un largo segundo y luego señaló un montón de productos de higiene. De acuerdo, empieza por ahí. Necesito una lista de todo, cantidad exacta. No redondees. Cada cepillo de dientes, cada rollo de papel higiénico cuenta. Su tono era brusco, pero entendí que era su forma de mantener el control. Asentí y me puse a trabajar, agradecido por la tarea monótona y lógica. Pasé las siguientes horas contando, clasificando y anotando. Latas de sopa, paquetes de pasta, botellas de agua, analgésicos, vendas. Cada artículo era un pequeño tesoro, una victoria contra el caos. Mientras trabajaba, escuchaba fragmentos de conversaciones a mi alrededor. La gente compartía sus historias, las horribles experiencias que les habían llevado hasta allí. Hablaban de cómo las cosas se habían vuelto locas, de cómo vecinos y amigos se habían transformado. Nadie sabía por qué ni cómo, solo que ocurría rápido y era violento. Aprendí que el problema no eran solo las personas. Un hombre contó cómo había visto a una bandada de palomas romper el grueso cristal de una ventana del piso 28, actuando con una inteligencia colectiva y malévola. Otra mujer, que vivía en un piso bajo, describió cómo las ratas habían empezado a roer las paredes y las tuberías, como si intentaran abrirse paso hacia adentro. El mundo animal, la base de nuestro ecosistema, se había vuelto contra nosotros de una forma activa y aterradora. También aprendí el nombre que le daban a los infectados. No los llamaban zombies. Esa palabra pertenecía a las películas, a la ficción. Los llamaban rabiosos, porque eso era lo que parecían, consumidos por una rabia ciega e incontrolable, despojados de toda humanidad, movidos solo por un instinto de atacar y morder. La palabra encajaba perfectamente con el gruñido gutural que había oído a través de mi puerta y con la violencia explosiva de la mujer de las escaleras. No estaban muertos, estaban enfermos de una locura terminal. El trabajo de inventario me permitió ver la cruda realidad de nuestra situación. Teníamos comida para una semana, quizás 2 si racionábamos de forma estricta. El agua era el mayor problema. Teníamos lo que la gente había conseguido almacenar y lo que habían sacado de los depósitos de los inodoros, pero no era suficiente. Cada día que pasaba nuestras reservas disminuían. Éramos una isla de supervivencia, sí, pero el mar estaba subiendo y amenazaba con ahogarnos. Esa noche me asignaron mi primer turno de guardia en la barricada. Me tocó con David, el hombre que nos había cubierto la espalda en las escaleras. Era un tipo tranquilo, profesor de instituto, pero en sus manos el bate de béisbol de aluminio parecía una extensión natural de su cuerpo. Nos sentamos en silencio durante la primera hora, escuchando los sonidos del edificio, el gemido del viento a través de las ventanas rotas de los pisos superiores, el ocasional estruendo de algo cayendo en la distancia y el silencio, el aterrador silencio de los pasillos. ¿Qué crees que es esto?, le pregunté en un susurro, rompiendo el silencio. ¿Un virus? ¿Un arma? David se encogió de hombros sin apartar la vista del pasillo oscuro. No lo sé, y no estoy seguro de que importe. Lo que importa es que está aquí. Las viejas reglas ya no se aplican. Solo hay una regla ahora: sobrevivir al día de hoy. Pensar en el mañana es un lujo que no podemos permitirnos. Sus palabras eran sombrías, pero ciertas. La filosofía y la especulación eran inútiles. Solo la acción importaba. Durante nuestro turno, oímos ruidos, pasos arrastrados en el piso de arriba, un grito ahogado que venía de muy abajo, y el constante y espeluznante arañar de las ratas dentro de las paredes. Era como si el propio edificio estuviera vivo y enfermo, gimiendo en su agonía. Cada sonido nos ponía en alerta máxima, con los músculos tensos, esperando un ataque que podría venir de cualquier dirección. La paranoia era un compañero constante, una sombra que se aferraba a todos nosotros. Fue entonces cuando conocimos a Jared. Él y su pequeño grupo de 3 personas más llegaron a la barricada a mitad de la noche, afirmando que venían del piso 35. Su llegada fue ruidosa y exigente, a diferencia de la nuestra. Jared era un hombre alto, con aspecto de ejecutivo de ventas, pero con una mirada fría y calculadora. No pidió refugio, lo exigió, hablando con una arrogancia que estaba completamente fuera de lugar en nuestro nuevo mundo. Brewer fue quien habló con él a través del panel.
Jared argumentaba que ellos tenían derecho a entrar, que habían sobrevivido por su cuenta y que no iban a ser dejados fuera. Brewer, siempre calmado, le explicó que no podíamos arriesgarnos, que necesitábamos asegurarnos de que no estaban heridos o infectados. La tensión era palpable, incluso a través de la barricada. La voz de Jared se volvió más dura, más amenazante. Tenemos nuestras propias provisiones, dijo, pero nos uniremos a su grupo. Es más seguro en números, y yo puedo ayudar a liderar. Claramente necesitan a alguien que sepa tomar decisiones difíciles. La implicación de que Brewer no era capaz de hacerlo molestó a muchos de los que estábamos cerca, pero Brewer no se inmutó. Todo el mundo aquí contribuye. Nadie lidera solo, respondió con frialdad. Si quieren entrar, tendrán que seguir nuestras reglas. Dejarán sus armas si las tienen y sus provisiones se añadirán al fondo común. Serán examinados en busca de mordeduras o arañazos, sin excepciones. Hubo un largo silencio al otro lado. Podía imaginarme a Jared sopesando sus opciones, su arrogancia luchando contra su instinto de supervivencia. Finalmente, Jared aceptó, aunque con un tono de voz que dejaba claro que lo consideraba una humillación. Abrimos la barricada lo justo para que pasaran de uno en uno, mientras una docena de nosotros los apuntábamos con nuestras armas improvisadas. Fueron registrados y examinados a la luz de las linternas. Estaban limpios, pero su actitud era hostil. Entregaron un par de cuchillos de cocina y una pequeña cantidad de comida enlatada, pero lo hicieron con resentimiento. Su llegada no se sintió como un refuerzo, sino como la introducción de un veneno en nuestro frágil ecosistema. Jared y su gente se mantuvieron apartados del resto de nosotros, formando su propio círculo cerrado. Los observé desde mi puesto de guardia. Susurraban entre ellos mirando a los demás con desdén. Vi a Jared evaluando nuestras defensas, nuestras provisiones, nuestras debilidades. No era un superviviente buscando comunidad, era un depredador buscando una oportunidad. Sentí un nudo de aprensión en el estómago que no tenía nada que ver con los rabiosos de fuera. Acabábamos de dejar entrar a un nuevo tipo de monstruo. Mi turno con David terminó al amanecer, o lo que pasaba por amanecer en nuestro mundo de pasillos oscuros. Otro equipo nos relevó, y yo me retiré a mi rincón junto a la columna para intentar dormir un poco. El sueño no llegó fácilmente. Mi mente era un torbellino de imágenes. El señor Gable, la mujer de la limpieza, los ojos fríos de Jared. Me di cuenta de que los rabiosos no eran la única amenaza. El verdadero peligro éramos nosotros mismos. El pánico, la desesperación y la ambición podían ser tan mortales como cualquier virus. Me desperté un par de horas después por el sonido de una discusión. Era la voz de Jared, alta y dominante, y la de Sara, la contable, respondiendo con una ira contenida. Fui al centro de suministros. Jared estaba allí, con los brazos cruzados, mientras uno de sus hombres sostenía una caja de barritas energéticas. «Esto es ridículo», decía Jared. «Mi gente necesita más energía. Estamos más fuertes, podemos hacer más. Deberíamos tener raciones más grandes». Sara se mantenía firme con el libro de inventario apretado contra su pecho como un escudo. «Las raciones son iguales para todos», replicó ella con la voz temblorosa pero decidida. «Esa es la regla. Brewer la estableció». Jared soltó una risa burlona. «Brewer es un portero glorificado. Se necesita una visión real para sobrevivir a esto, no solo sentarse a esperar. La gente fuerte debe ser priorizada. Es la ley de la naturaleza». Varios de los nuestros empezaron a congregarse, atraídos por la confrontación. El aire se cargó de electricidad. La primera grieta en nuestra frágil sociedad se estaba abriendo. Fue entonces cuando Brewer intervino. Se movió sin hacer ruido y se paró justo detrás de Jared. No dijo nada al principio, simplemente se quedó allí, su presencia imponente llenando la habitación. Jared debió sentirlo porque se dio la vuelta lentamente. A pesar de ser casi tan alto como Brewer, pareció encogerse un poco bajo su mirada tranquila y firme. «¿Hay algún problema aquí, Jared?», preguntó Brewer, su voz baja pero resonando con una autoridad inconfundible. Jared intentó recuperar su bravuconería. «Solo estoy señalando la ineficiencia de su sistema. Los activos más valiosos deben ser protegidos y fortalecidos. Es simple lógica de negocios». Brewer dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Jared. «Esto no es un negocio, es una familia. Y aquí todos comen lo mismo, todos trabajan igual y todos sangran igual. Si no te gusta nuestro sistema, la barricada funciona en ambas direcciones. Nadie te obliga a quedarte». La amenaza era velada, pero clara como el cristal. La mirada de Jared se endureció, sus ojos brillaron con odio, pero retrocedió. Sabía que no tenía el apoyo del grupo. «No todavía». «Bien», sisió. «Jugaremos según tus reglas. Por ahora». Se dio la vuelta y con un gesto brusco indicó a su hombre que devolviera la caja de barritas. Se marcharon de la sala de suministros, pero la tensión que dejaron atrás era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Todos sabíamos que esto no había terminado.
Era solo el primer movimiento en una partida peligrosa por el control de nuestra pequeña arca. Después del incidente, Brewer nos reunió a un pequeño grupo. Yo, Sarah, David y un par más. Nos apartamos a un rincón tranquilo. Jared es un problema, dijo Brewer sin rodeos. No confío en él. Cree que esto es un juego de poder y va a intentar dividirnos. Tenemos que estar atentos. Vigílenlo a él y a su gente. Anoten con quién hablan, qué intentan averiguar. No podemos permitir que el miedo que está sembrando eche raíces. Sus palabras me confirmaron que mi instinto inicial sobre Jared era correcto. Me sentí extrañamente incluido, parte de un círculo íntimo. Mi papel ya no era solo contar latas. Brewer me estaba pidiendo que analizara patrones de comportamiento, que usara mi antigua habilidad en un nuevo y aterrador contexto. Asentí, junto con los demás. Lo haré, dije. Observaré. La lucha por la supervivencia acababa de volverse mucho más complicada. Ahora teníamos un enemigo dentro de las murallas, un enemigo que llevaba un rostro humano y sonreía mientras afilaba su cuchillo en la oscuridad. Los días siguientes se establecieron en una rutina sombría. Turnos de guardia, racionamiento de comida, trabajos de mantenimiento en la barricada y para mí la tarea adicional de observar a Jared. Él era inteligente. No volvió a desafiar a Brewer directamente. En cambio, empezó una campaña de susurros. Se acercaba a los más asustados, a los más descontentos, ofreciéndoles palabras de consuelo que estaban envenenadas con dudas sobre el liderazgo de Brewer. ¿Estás seguro de que racionar el agua tan estrictamente es la mejor idea? ¿Y si hay una fuente mejor y él no nos lo dice? La paranoia que Jared estaba esparciendo era casi tan peligrosa como el virus. Vi cómo pequeños grupos empezaban a formarse, cómo la desconfianza crecía en los ojos de la gente. Brewer lo combatía con transparencia, celebrando reuniones diarias para informar a todos sobre el estado de nuestros suministros y nuestros planes. Pero el miedo es una semilla difícil de arrancar una vez que ha germinado. La comunidad que se había sentido como un refugio empezaba a parecerse más a un polvorín, esperando la chispa adecuada para estallar. En medio de esta creciente tensión interna, las amenazas externas no cesaban. Las ratas se volvieron más audaces, encontrando formas de entrar en el sistema de ventilación del piso, obligándonos a bloquear cada rejilla. El sonido de sus garras arañando el metal justo al otro lado de una fina chapa era una tortura psicológica constante. Y las palomas seguían atacando. Un día, una de las ventanas del piso, que ya estaba agrietada, finalmente cedió bajo el impacto coordinado de media docena de pájaros. Tuvimos que construir una barricada interna a toda prisa para sellar la habitación. Fue durante la reparación de esa ventana cuando Brewer y Jared tuvieron su segundo enfrentamiento. Jared sugirió que deberíamos usar algunos de nuestros colchones más finos para tapar el hueco. Brewer se negó rotundamente. La gente necesita dormir en algo. Usaremos tableros de mesa y archivadores. Es más trabajo, pero no sacrificaremos la poca comodidad que nos queda. Jared se rió. ¿Comodidad? ¿En serio te preocupa la comodidad ahora? Debes ser débil. Esta vez Brewer no se acercó. Simplemente lo miró desde el otro lado de la habitación. No se trata de comodidad, Jared. Se trata de humanidad. En el momento en que empezamos a tratar a las personas como recursos prescindibles, nos convertimos en monstruos. Y yo no voy a dejar que eso ocurra aquí. La sala se quedó en silencio. La gente que estaba trabajando se detuvo para mirar. La simpleza y la fuerza de las palabras de Brewer parecieron resonar en todos. Jared, viendo que había vuelto a perder el favor del público, se marchó enfadado. Pero yo vi la mirada en sus ojos. No era derrota, era cálculo. Estaba aprendiendo las debilidades de su oponente. Y la principal debilidad de Brewer a los ojos de Jared era su decencia. La victoria moral de Brewer sobre Jared fue efímera. Un breve momento de claridad en una tormenta que no amainaba. Aunque sus palabras habían unido a la mayoría, la verdad de nuestra situación era un ácido que corroía lentamente nuestra resolución. El inventario de suministros que yo actualizaba a diario se había convertido en un reloj del apocalipsis. Cada lata consumida, cada botella de agua vaciada, era un grano de arena que caía en un reloj que se quedaba sin tiempo. Y el recurso más crítico, el que no podíamos racionar más, estaba a punto de agotarse por completo. El agua. Llegó el día en que Sarah, con el rostro pálido y los labios apretados, hizo la última marca en su cuaderno. Se acercó a Brewer durante nuestra reunión matutina y le susurró algo al oído. La expresión de Brewer, normalmente un bastión de calma, se ensombreció. Se dirigió a nosotros y el murmullo de conversaciones nerviosas se extinguió. «Escuchen todos», dijo, su voz resonando en el silencio tenso. «A partir de esta mañana las reservas de agua potable se han agotado. Nos queda lo que cada uno tenga en sus recipientes personales. Y nada más». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. No hubo gritos ni pánico descontrolado. Éramos demasiado débiles y estábamos demasiado traumatizados para eso.
fue peor. Fue una ola de desesperación silenciosa que se extendió por la habitación, visible en los hombros caídos, en las miradas vacías, en la forma en que una madre abrazó a su hijo con un poco más de fuerza. La sed, que había sido una incomodidad constante, se transformó de repente en una sentencia de muerte inminente. Podíamos sobrevivir sin comida durante semanas, pero sin agua, solo teníamos días. La primera reacción de Jared fue predecible. «Te lo dije», espetó, su voz cortante como un cristal roto. «Tu sistema de racionamiento igualitario nos ha condenado a todos. Si hubiéramos dado más a los fuertes, a los que pueden salir a buscar, ahora tendríamos una solución». Nadie le respondió. Su crueldad era tan evidente que no merecía respuesta. Todos sabíamos que, sin importar cómo se hubiera repartido, 0 seguiría siendo 0. Brewer lo ignoró por completo, con la mirada fija en el resto de nosotros. «Esto no es el final», declaró Brewer, su voz firme a pesar de la desesperanza que nos rodeaba. «Es un problema, y vamos a encontrar una solución. Vamos a organizar equipos de búsqueda. Revisaremos cada apartamento desde el piso 20 hasta el 25. De nuevo, buscaremos en los armarios, debajo de los fregaderos, en los trasteros. Cada gota cuenta. No vamos a rendirnos». Su determinación era contagiosa, una pequeña brasa en medio de una oscuridad heladora. La gente asintió aferrándose a la tarea como un náufrago a un trozo de madera. Me uní a uno de los equipos de búsqueda, asignado a revisar el piso 22 con David. El proceso fue sombrío y descorazonador. Forzamos las puertas de los apartamentos, un acto de violación de la privacidad que en el mundo anterior habría sido impensable. Entramos en las vidas congeladas de nuestros vecinos, fotos familiares sonriendo desde las estanterías, notas pegadas en los frigoríficos, camas deshechas. Cada apartamento era un mausoleo silencioso, un eco de una vida normal que se sentía a 1.000.000 de años de distancia. Y no encontramos nada. Los residentes que habían huido o perecido se habían llevado el agua o la habían consumido. Los apartamentos de los que se habían convertido en rabiosos a menudo estaban destrozados, con los restos de sus vidas esparcidos por el suelo en un caos violento. En un apartamento encontramos el cuerpo de una mujer desplomado en la cocina, con una botella de agua vacía todavía en la mano. La visión me persiguió, un recordatorio brutal de lo cerca que estábamos todos de ese mismo destino. Regresamos al piso 21 con las manos y el corazón vacíos. Los otros equipos tuvieron los mismos resultados. La moral se desplomó a un nuevo mínimo. La gente se sentó en silencio con los labios agrietados y la mirada perdida. El llanto de un bebé, agudo y débil por la sed, era el único sonido que rompía el silencio. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando Brewer reunió a su pequeño círculo de confianza. Nos llevó a la oficina de suministros, lejos de las miradas desesperanzadas de los demás. Su rostro estaba grabado por la preocupación, pero sus ojos brillaban con una última y desesperada idea. «Conozco este edificio como la palma de mi mano», comenzó, extendiendo un viejo plano arrugado sobre una mesa. «He trabajado aquí 15 años. Hay cosas que no aparecen en los mapas para residentes, rutas de servicio, conductos de mantenimiento y un túnel de acceso principal en el subsótano 3. Señaló un punto en la parte inferior del plano. Conecta todos los sistemas principales del edificio con la red municipal, pero también corre hacia el este. Si mis cálculos son correctos, pasa directamente por debajo del aparcamiento del supermercado Grand Union de la siguiente manzana». Un rayo de esperanza, tan intenso que dolía, me atravesó el pecho. Un supermercado. La palabra sonaba como un paraíso perdido, una tierra mítica llena de pasillos de botellas de agua, zumos, refrescos. Pero la esperanza vino acompañada de un miedo helador. «El subsótano 3», dijo Sara con la voz temblorosa. «Pero los pisos inferiores están infestados. Nadie ha bajado más allá del 15 desde que esto empezó». Tenía razón. Descender a las profundidades del edificio era una misión suicida. «Es nuestra única oportunidad», insistió Brewer. «Es un riesgo enorme, pero morir aquí de sed es una certeza. Formaré un equipo de exploración, pequeño, rápido y silencioso. Iremos hasta abajo. Encontraremos la entrada del túnel y veremos si es viable. Si lo es, tenemos una oportunidad. Si no, bueno, al menos lo habremos intentado». Su mirada se posó en cada uno de nosotros. David asintió sin dudarlo. Sara, aunque claramente aterrorizada, también asintió. Brewer me miró a mí. «Cole, necesito tu cabeza fría ahí abajo. Necesito que pienses en los ángulos que nosotros no vemos». Tragué saliva, la boca seca por algo más que la sed. «Iré», dije. La noticia de nuestra misión se extendió en susurros por la comunidad. Jared, por supuesto, exigió formar parte del equipo. «No voy a quedarme aquí esperando a que tu club de exploradores fracase», argumentó en público. «Mi gente y yo iremos. Somos los más fuertes. Tenemos más posibilidades.
Brewer, para mi sorpresa, aceptó. De acuerdo, Jared. Tú y uno de los tuyos vendrán. Pero que quede claro, ahí abajo mis órdenes son absolutas. Una sola insubordinación y te dejaremos atrás. La mirada que compartieron fue de puro antagonismo, una promesa de conflicto futuro. Nuestro equipo estaba formado por 7 personas. Brewer, David, yo, Jared y su secuaz, un hombre musculoso y silencioso llamado Knox, y 2 supervivientes más que tenían experiencia militar. Un hombre llamado Arrico y una mujer llamada Maya. Nos preparamos en silencio, reuniendo nuestras mejores linternas, nuestras armas más efectivas y las últimas gotas de agua que podíamos permitirnos. La atmósfera era la de unos soldados preparándose para una misión de la que sabían que probablemente no volverían. Nos despedimos de los demás con gestos silenciosos y miradas cargadas de significado. El descenso fue una inmersión en la locura. Los pisos por debajo del 20 estaban en un estado mucho peor de lo que habíamos imaginado. La energía de emergencia no llegaba tan abajo, así que la oscuridad era total, rota solo por los haces de nuestras linternas. El aire era denso y fétido y las paredes estaban cubiertas de una extraña sustancia negruzca que parecía orgánica. El silencio era antinatural, un vacío que parecía absorber el sonido. Sabíamos que no estábamos solos, podíamos sentirlo. Nuestro primer encuentro ocurrió en el piso 17. Un rabioso salió de la nada de un apartamento oscuro, lanzándose sobre Maya con una velocidad aterradora. No hubo tiempo para pensar. Rico reaccionó instintivamente, interponiéndose y hundiendo un cuchillo de combate en el cuello de la criatura. Jared se burló. «Casi te pilla, soldadito», dijo con desprecio. Brewer lo fulminó con la mirada. «Cierra la boca, Jared. Aquí abajo somos un equipo». La tensión dentro del grupo era ya una amenaza tan real como los monstruos que nos acechaban. Seguimos bajando piso tras piso de decadencia y horror. Encontramos nidos de ratas del tamaño de gatos pequeños, con ojos rojos que nos observaban desde las sombras. Vimos puertas de apartamentos arrancadas de sus bisagras, con barricadas destrozadas desde dentro, lo que sugería una fuerza inhumana. Cada rellano de escalera, cada pasillo oscuro, era un nuevo desafío para nuestros nervios. Mis sentidos estaban al límite, cada pequeño ruido me hacía saltar, el sudor frío pegándome la ropa a la espalda. En el piso 10, Jared casi nos mata a todos. Al ver a un rabioso solitario de espaldas a nosotros al final de un pasillo, en lugar de esperar las órdenes de Brewer de rodearlo en silencio, decidió demostrar su valía. «Yo me encargo», susurró, y se lanzó hacia adelante con un trozo de tubería en la mano. Pero el rabioso no estaba solo. Su ataque provocó que otros 3 salieran de las habitaciones contiguas, atraídos por el ruido. De repente, nos vimos superados en número, atrapados en el pasillo. Fue un caos de luces de linterna parpadeantes, gruñidos y el sonido de la violencia. Brewer gritaba órdenes, intentando coordinar nuestra defensa. David y yo nos quedamos espalda con espalda, manteniendo a raya a uno mientras Rico y Maya se encargaban de otro. Knox, el hombre de Jared, luchaba con una brutalidad eficiente, pero fue Brewer quien salvó la situación. Se enfrentó al rabioso más grande, esquivando sus torpes embestidas antes de usar su palanca para hacerle tropezar y rematarlo en el suelo. La breve y salvaje batalla terminó, dejándonos a todos sin aliento y salpicados de sangre negruzca. Brewer se encaró a Jared con el pecho agitándose por la furia y el esfuerzo. «Te lo advertí», rugió, su voz un trueno en el pasillo silencioso. «Casi nos matas a todos por tu estúpido orgullo». Jared, por primera vez, no tuvo una respuesta arrogante. Estaba pálido y temblaba. La realidad de su error lo había golpeado con fuerza. «Yo pensé que solo era uno», balbuceó. «Aquí abajo no piensas», espetó Brewer. «Obedeces. Es la única manera de que salgamos de aquí vivos. ¿Entendido?» Jared asintió humillado. La grieta entre ellos se había convertido en un abismo. Finalmente llegamos al subsótano 3. El aire aquí era diferente, frío y húmedo, con un fuerte olor a tierra y hormigón mojado. Era un laberinto de tuberías enormes, calderas silenciosas cubiertas de óxido y maquinaria que no había funcionado en días. El sonido del goteo del agua era una tortura para nuestras gargantas resecas. Usando los planos, Brewer nos guió a través del laberinto hasta una pared de hormigón al fondo de una sala de calderas. Allí, casi oculta por las sombras, había una pesada puerta de acero con una rueda de cierre oxidada. «Aquí es», dijo Brewer. La puerta parecía no haberse abierto en décadas. La rueda estaba atascada por el óxido. Brewer, Knox y Rico tuvieron que usar toda su fuerza combinada para hacerla girar. El metal chirriando en protesta con un sonido que nos hizo a todos estremecernos, esperando atraer una atención no deseada. Con un último y agónico gemido metálico, la puerta se abrió unos centímetros, liberando una ráfaga de aire aún más frío y viciado. Detrás, solo había oscuridad. Una oscuridad que parecía más antigua y profunda que la del edificio.
Entramos en el túnel de uno en uno con las linternas cortando la negrura absoluta. Era exactamente como Brewer lo había descrito. Un pasillo de hormigón estrecho y bajo, apenas lo suficientemente ancho para que dos personas caminaran una al lado de la otra. Las paredes rezumaban humedad y estaban cubiertas de moho. El suelo estaba resbaladizo. El único sonido, aparte de nuestra propia respiración y el goteo constante, era el susurro distante de las ratas, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Avanzamos por el túnel durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron 20 minutos. El espacio claustrofóbico empezaba a pesar sobre mí. El aire era escaso y cada respiración se sentía como un esfuerzo. Cole, el analista, había desaparecido por completo, reemplazado por un animal asustado que solo quería ver el cielo de nuevo. Mi mano nunca se alejó del martillo que había cogido como arma, mi única y patética defensa contra los horrores de la oscuridad. Fue Maya quien lo vio primero. «Esperen», susurró, levantando una mano. «Luz más adelante». Todos nos detuvimos, apagando nuestras linternas, y entonces lo vimos. A unos 50 metros de distancia, un débil resplandor parpadeaba en la oscuridad del túnel. No era la luz del día, era artificial. El corazón me dio un vuelco. ¿El supermercado? ¿Habíamos llegado? Avanzamos con una cautela renovada, la esperanza luchando contra el miedo en nuestro interior. A medida que nos acercábamos, nos dimos cuenta de que la luz provenía de una hoguera improvisada hecha en un barril de metal. Y entonces vimos la barricada. No era un derrumbe. Estaba hecha por el hombre. Un muro de carritos de supermercado oxidados, estanterías metálicas y bloques de hormigón que bloqueaba completamente el túnel. Y detrás de la barricada, a la luz parpadeante del fuego, vimos figuras, siluetas humanas. No eran rabiosos. Estaban armados con lanzas improvisadas y tuberías. Estábamos a punto de celebrar, y en su lugar nos encontramos con que nuestro camino estaba bloqueado. Nos detuvimos a una distancia segura, escondiéndonos en las sombras. Brewer nos hizo una seña para que permaneciéramos en silencio. Contamos al menos 5 de ellos, hombres y mujeres, todos con un aspecto demacrado y endurecido. No parecían pertenecer a nuestro edificio. Eran extraños. La esperanza que había sentido se agrió en mi estómago, convirtiéndose en un temor helado. Habíamos cambiado una trampa por otra. Habíamos encontrado a los otros habitantes de este infierno subterráneo. Brewer tomó una decisión. No podemos luchar contra ellos. Estamos en su territorio y ellos tienen la ventaja táctica, susurró. Vamos a intentar hablar. Rico, Maya, a los flancos. David, Cole, conmigo. Jared, tú y Knox, quédense atrás y cubran nuestra retirada si esto sale mal. Jared pareció ofendido por ser relegado a la retaguardia, pero la experiencia en el pasillo parecía haberle enseñado, al menos temporalmente, a no discutir. Avanzamos lentamente hacia la luz con las manos levantadas en un gesto universal de no agresión. «¡Hola!», gritó Brewer, su voz resonando en el túnel. «No queremos problemas». Las figuras de la barricada se pusieron en alerta. Uno de ellos, un hombre alto y delgado con una barba descuidada y ojos que brillaban en la oscuridad, se adelantó. «Eso es lo que dicen todo», respondió su voz áspera y desconfiada. «¿Quiénes son y qué hacen en nuestro túnel?». Su tono dejó claro que no nos darían la bienvenida con los brazos abiertos. «Venimos del edificio Lakeside Tower», explicó Brewer con calma. «Nos estamos quedando sin agua. Sabemos que este túnel lleva al Grand Union. Solo necesitamos acceso a los suministros. Podemos compartir». El hombre de la barricada soltó una risa seca y sin alegría. «¿Compartir? ¿Crees que esto es una fiesta de vecinos? Nosotros controlamos este pasaje. Nosotros llegamos primero. Lo que hay en ese supermercado es nuestro». La finalidad en su voz era como un portazo en nuestras caras. David dio un paso adelante. «Por favor, hay niños con nosotros. Se están muriendo de sed». El líder de los extraños nos miró durante un largo momento, su rostro inescrutable a la luz del fuego. Parecía estar sopesando algo. «¿Niños?», repitió en voz baja, como si la palabra fuera un recuerdo lejano. «Tenemos a nuestra propia gente que cuidar. No podemos permitirnos la caridad». La desesperación empezó a invadirme de nuevo. Habíamos llegado tan lejos para encontrarnos con un muro de egoísmo humano. Pero entonces el hombre añadió: «Sin embargo, quizás podamos llegar a un acuerdo». La palabra acuerdo flotó en el aire viciado del túnel, cargada de posibilidades y peligros. «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó Brewer con cautela. El hombre señaló con la cabeza hacia nosotros, específicamente hacia las bolsas que llevábamos. «Ustedes parecen mejor equipados que nosotros. Vienen de un edificio de lujo. Seguro que tienen cosas que nosotros no tenemos». «No tenemos mucha comida», dijo Brewer honestamente. El hombre negó con la cabeza. «La comida no es un problema para nosotros. Tenemos el supermercado. Pero mi mujer está enferma. Tiene una infección en la pierna que no deja de empeorar. Y no tenemos nada para tratarla».
Ni antibióticos ni analgésicos fuertes, ni siquiera vendas limpias. El botiquín de primeros auxilios del supermercado fue saqueado al principio de todo esto. De repente entendí. Su mirada se clavó en nosotros. Les daremos acceso al agua. Podrán llevarse toda la que puedan cargar. A cambio, quiero todos los suministros médicos que tengan. Todos los antibióticos. Todas las vendas. Todos los analgésicos. Todo. La demanda nos golpeó como un puñetazo. Nuestro propio botiquín, minuciosamente recolectado por la enfermera de nuestro grupo, era pequeño pero vital. Teníamos a nuestros propios heridos, a nuestros propios enfermos. Entregarlo todo significaría condenarlos a ellos. Era una elección imposible. El agua para salvar a todos a corto plazo, o los medicamentos para salvar a unos pocos a largo plazo. Era exactamente el tipo de dilema moral que Jared habría resuelto en un segundo. Pero para Brewer y para el resto de nosotros era una decisión monstruosa. ¿Y cómo sabemos que cumplirán su palabra?, preguntó Brewer ganando tiempo. No lo saben, respondió el hombre con una sinceridad brutal. Pero nosotros tampoco sabemos si ustedes no volverán con más gente para intentar tomarlo todo por la fuerza. Es un acto de fe, o eso, o pueden darse la vuelta y volver a su edificio a morir de sed. Brewer nos miró, su rostro una máscara de angustia. Pude ver el conflicto en sus ojos. Su instinto era proteger a su gente, a toda su gente. Pero la imagen de los niños deshidratados en el piso de arriba era una fuerza poderosa. Antes de que Brewer pudiera responder, la voz de Jared sonó desde la oscuridad detrás de nosotros, cargada de veneno y oportunidad. No hay nada que negociar aquí, Brewer. Es obvio lo que tenemos que hacer. Se adelantó con Knox a su lado, sus ojos fijos no en nosotros, sino en el grupo de la barricada, como un lobo midiendo a su presa. El líder del túnel entrecerró los ojos al ver a Jared. Parece que no todos en tu grupo están de acuerdo con la diplomacia, observó. La situación, que ya era tensa, se había vuelto infinitamente más volátil. Estábamos en un punto muerto, atrapados entre dos grupos de extraños desesperados, con un traidor dentro de nuestras propias filas a punto de prender la mecha. Y el sonido del agua goteando en algún lugar de la oscuridad del túnel parecía burlarse de nosotros, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Regresamos al piso 21 sin un acuerdo, solo con un ultimátum. La caminata de vuelta fue silenciosa y cargada de tensión. Jared no dejaba de lanzar miradas significativas a Knox, mientras Brewer caminaba con la cabeza gacha, el peso de la decisión sobre sus hombros. Cuando llegamos y Brewer explicó la situación a la comunidad, la sala explotó en un caos de opiniones enfrentadas. La esperanza de encontrar agua se había convertido en la certeza de una elección horrible. La gente se dividió en facciones. Los que tenían familiares enfermos o heridos se negaban en rotundo a entregar los medicamentos. Sería una sentencia de muerte, gritó una mujer cuyo marido tenía una herida infectada. Los padres de los niños pequeños, con los ojos hundidos por la deshidratación, suplicaban que aceptaran el trato. Nuestros hijos no sobrevivirán otra noche sin agua, sollozó un padre, sosteniendo a su hija lánguida en brazos. Nuestra pequeña comunidad se estaba desgarrando por las costuras. Y en medio de todo estaba Jared, avivando las llamas. Se movía entre los grupos, susurrando su propia solución. Brewer es débil, le oí decir a un pequeño grupo. Quiere negociar, quiere sacrificar a nuestros heridos. La única solución es tomar lo que es nuestro. Somos más fuertes que esa panda de ratas de túnel. Vamos allí y les quitamos el agua. Es la única manera. La fuerza es la única ley que queda. Su mensaje tóxico estaba encontrando un terreno fértil en los corazones más desesperados. La historia termina aquí, por ahora. O más bien, la grabación de hoy. Estoy sentado en mi rincón, observando cómo nuestra frágil sociedad se prepara para una guerra civil. Brewer está intentando encontrar un compromiso, una tercera opción que sabe que no existe. Jared está reuniendo a los que están de acuerdo con él, preparándose para un motín. Y yo estoy aferrándome al recuerdo de un mundo donde las decisiones no eran sobre quién vivía y quién moría. Afuera, los rabiosos gruñen. Adentro, nos estamos convirtiendo en ellos. Y sé, con una certeza terrible, que para cuando salga el sol, si es que vuelve a salir, tendremos que luchar. La única pregunta es, ¿contra quién lucharemos primero? La propuesta de Jared, simple y brutal, actuó como un catalizador en la mezcla inestable de nuestra comunidad. El miedo y la deshidratación se combinaron para crear un nuevo y terrible compuesto, la justificación. Vi cómo los ojos de la gente cambiaban. La desesperación se estaba convirtiendo en una rabia fría. ¿Por qué debían sufrir sus hijos cuando la salvación estaba al alcance de la mano, defendida por un puñado de extraños en un túnel? La compleja ecuación moral se estaba simplificando a una aritmética primitiva. Ellos o nosotros. La sala se dividió físicamente.
Jared y sus seguidores, que ahora incluían a casi un tercio de nuestra población, se congregaron en un lado del gran espacio comunal. Era un acto de secesión silencioso y terrible. Crearon su propio círculo, compartiendo sus escasas raciones de agua restantes entre ellos, sus miradas desafiantes y llenas de un nuevo y febril propósito. Del otro lado, el resto de nosotros nos quedamos con Brewer, un rebaño asustado que buscaba consuelo en un pastor que había perdido el control. Brewer intentó razonar, su voz sonando hueca en la atmósfera envenenada. No podemos hacer esto. No podemos convertirnos en asesinos. Si atacamos, ¿en qué nos diferenciamos de ellos? O de los rabiosos de ahí fuera. Sus palabras, que días antes habían inspirado, ahora sonaban ingenuas, las reliquias de un código moral que ya no tenía cabida. La diferencia, Brewer, respondió Jared desde el otro lado de la sala, es que nosotros sobreviviremos. Tu humanidad es un lujo que nos está matando a todos. El punto de ruptura llegó cuando Jared se puso de pie y se dirigió a su facción. Se acabó el hablar. Nos estamos debilitando a cada minuto. Nosotros vamos a bajar. Tomaremos el agua que necesitamos para nuestra gente. Cualquiera que quiera unirse a nosotros, que quiera luchar por un futuro para sus hijos, es bienvenido. El resto pueden quedarse aquí y rezar con su predicador de la decencia. Fue un golpe de estado en toda regla, y Brewer no tuvo poder para detenerlo. Varios más, indecisos hasta ese momento, se levantaron y cruzaron el suelo, uniéndose al grupo de Jared. La decisión estaba tomada. Jared anunció que partirían en 1 hora. El tiempo corría en nuestra contra. Brewer nos reunió a su pequeño círculo leal en un rincón. Su rostro era un mapa de agonía. Estaba derrotado. «No puedo detenerlos», murmuró. «Si luchamos contra ellos aquí, destrozaremos este lugar. Moriremos todos». Estaba atrapado. Dejar que Jared fuera significaba una masacre casi segura y la destrucción de su brújula moral. Detenerlo por la fuerza significaba una guerra civil. Fue entonces cuando una idea fría y terrible se formó en mi mente. Una idea nacida de mi vieja vida, del análisis de sistemas y de la búsqueda de la solución menos dañina. «Hay una tercera opción», dije en voz baja, y todos se giraron para mirarme. «No podemos luchar en 2 frentes. No podemos permitirnos luchar contra Jared y contra la gente del Tuel. Así que tenemos que elegir. Tenemos que formar una alianza con el mal menor». Brewer me miró sin comprender. «Jared va a atacar a esa gente», continué, las palabras saliendo de mi boca con una lógica helada. «Van a matarse entre ellos y el ruido atraerá a todos los rabiosos de los pisos inferiores. Será el fin. A menos que les advirtamos». La comprensión amaneció lentamente en los rostros que me rodeaban, seguida por el horror. «¿Quieres que traicionemos a nuestra propia gente?», susurró David. «Ya no son nuestra gente», repliqué, mi voz más dura de lo que nunca la había oído. «Son una amenaza, igual que los rabiosos, y tenemos que neutralizarla». La idea era monstruosa pero irrefutable. Brewer luchó contra ella. Pude ver la guerra en su interior. Traicionar a una parte de su rebaño para salvar al resto. Era una decisión que ningún líder debería tener que tomar. «Si les advertimos», argumenté, presionando la horrible ventaja, «podemos ofrecerles un nuevo trato. Les ayudamos a defenderse de Jared. A cambio, nos dan el agua. Luchamos juntos. Es la única jugada que nos deja con alguna posibilidad de sobrevivir». El silencio se alargó. Podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Finalmente Brewer levantó la cabeza. La agonía en sus ojos había sido reemplazada por una resolución sombría y resignada. Había cruzado un umbral. «De acuerdo», dijo, y la palabra pareció costarle un pedazo de su alma. «Lo haremos. David, Maya, Cole, vendrán conmigo. Nos moveremos ahora. Tenemos que llegar antes que Jared». La decisión estaba tomada. Íbamos a bajar de nuevo al infierno, esta vez para conspirar con nuestros enemigos contra nuestros vecinos. La segunda incursión en el túnel fue una carrera frenética contra el tiempo. Nos movimos más rápido, con menos cautela, impulsados por la adrenalina y la certeza de que el grupo de Jared nos seguía de cerca. Cada sombra parecía un rabioso, cada eco un presagio de nuestro propio fracaso. Llegamos a la barricada del Tuanel sin aliento, con los pulmones ardiendo. La hoguera seguía ardiendo y las mismas figuras endurecidas nos observaban desde detrás de su muro de chatarra. «Hemos vuelto», gritó Brewer, su voz tensa, no para aceptar su trato, sino para ofrecerles otro. El líder de la barba descuidada se acercó, con la desconfianza grabada en su rostro. «¿Qué clase de truco es este?» «No es ningún truco», respondió Brewer, su voz cargada de una urgencia desesperada. «Hay otro grupo de nuestro edificio, un grupo más grande y más violento. Vienen hacia aquí ahora mismo. No vienen a negociar. Vienen a matarlos y a tomar el agua. Tienen menos de media hora de ventaja. El hombre del túnel nos escrutó, buscando cualquier señal de engaño. ¿Y por qué nos advierten? ¿Qué ganan ustedes con esto?
Ganamos la supervivencia, intervine yo dando un paso al frente. Ese grupo está liderado por un hombre que nos destruirá a todos si toma el control. Les proponemos una alianza. Les ayudamos a defender este lugar. Luchamos con ustedes. A cambio, compartimos el agua y los suministros del supermercado. Juntos podemos sobrevivir. Separados estamos todos muertos. La lógica de mis palabras pareció calar. El líder miró a su propia gente, luego de nuevo a nosotros. El instinto de supervivencia es universal. Muéstrenme sus armas, ordenó. Le enseñamos nuestras patéticas herramientas. La palanca de Brewer, mi martillo, el cuchillo de Maya, el bate de David. Él asintió lentamente. De acuerdo, es una locura, pero morir luchando es mejor que morir de sed. Entren. Pero si esto es una trampa, los mataré a todos yo mismo. Nos dejaron pasar a través de una pequeña abertura en la barricada. Nos encontramos en su campamento. Era pequeño pero organizado. Tenían una fuente de agua corriente, un pequeño chorro que salía de una tubería rota, lo que explicaba por qué no estaban tan desesperados como nosotros. La mujer enferma de la que había hablado el líder estaba acostada en un colchón sucio, su pierna envuelta en trapos sucios. El olor a infección era penetrante. La enfermera de nuestro grupo podría haberla salvado. La ironía era amarga. No hubo tiempo para presentaciones. Nos posicionamos con ellos, preparándonos para la emboscada. La espera fue la peor parte. El silencio en el túnel, roto solo por el crepitar del fuego y nuestra propia respiración agitada. Podía sentir el miedo vibrando en el aire. Estábamos a punto de participar en una batalla contra gente con la que habíamos compartido comida y miedo apenas unas horas antes. La línea entre el bien y el mal se había disuelto en la oscuridad. Entonces los oímos. El sonido de botas y voces arrogantes resonando en el túnel. El grupo de Jared. Eran más de una docena. Venían con confianza, sin sigilo, esperando encontrar a un pequeño grupo de supervivientes asustados. No esperaban encontrarnos a nosotros esperándolos, armados y listos junto a nuestros nuevos y extraños aliados. El momento en que emergieron a la luz del fuego y nos vieron, sus rostros se contrajeron en una mezcla de sorpresa y traición. «Brewer, traidor», rugió Jared, su rostro contorsionado por la furia. «Te has aliado con estas ratas». «Tú nos obligaste a esto, Jared», respondió Brewer, su voz firme como una roca. «Da la vuelta, vuelve arriba. Nadie tiene por qué morir hoy». Pero las palabras de Brewer se perdieron en el aire. Jared levantó su arma, un trozo de metal afilado, y con un grito de guerra se lanzó hacia adelante. La batalla comenzó. Fue un infierno en un espacio reducido. Un torbellino caótico de cuerpos chocando, metal golpeando hueso, gritos de dolor y rabia. El túnel se convirtió en un matadero. No había estrategia, solo violencia brutal y desesperada. Me agaché detrás de un pilar de hormigón, mi martillo temblando en mi mano, sintiéndome inútil y aterrorizado. Esto no era una película. Era sucio, torpe y horrible. Vi a David derribar a uno de los hombres de Jared, su rostro una máscara de angustia mientras lo hacía. La lucha fue corta y salvaje. La sorpresa y la ferocidad de nuestra defensa combinada desbarató al grupo de Jared. Estaban desorganizados, impulsados solo por la rabia de su líder. En el clímax del caos, Jared se abrió paso y se enfrentó directamente a Brewer. Lucharon con la furia de dos alfas peleando por el destino de la manada. Pero mientras estaban enzarzados, el líder del túnel se acercó por un lado y, sin dudarlo, le clavó su lanza improvisada en el costado. Jared se derrumbó con una mirada de sorpresa, ahogándose en su propia sangre. Con la caída de su líder, la lucha abandonó al resto de su facción. Algunos se rindieron, dejando caer sus armas. Otros intentaron huir de vuelta por el túnel. Pero el ruido de nuestra batalla había atraído la atención que todos temíamos. Desde la oscuridad de donde habíamos venido, escuchamos el sonido inconfundible, el gemido gutural y el arrastrar de pies de los rabiosos. Y no era uno o dos, sonaba como una horda. El pánico se apoderó de todos. Habíamos sobrevivido a los humanos, solo para ser devorados por los monstruos. Pero entonces ocurrió algo imposible, algo que rompió las reglas de nuestro nuevo mundo. Mientras la primera oleada de rabiosos entraba en el círculo de luz, con los ojos lechosos y las bocas babeantes, el líder del túnel no mostró miedo. En lugar de levantar su arma, se mantuvo firme y emitió un sonido. No era una palabra, era un chasquido agudo y gutural, una serie de clics rápidos desde el fondo de su garganta, un sonido completamente inhumano. Y los rabiosos se detuvieron, no todos, pero sí la mayoría. Su avance ciego y furioso se tambaleó. Se quedaron parados, confundidos, sus cabezas ladeándose como las de un perro que oye un silbido de alta frecuencia. Su agresión no desapareció, pero se desenfocó, como si su programación se hubiera interrumpido por un error.
Algunos de los rabiosos en la parte de atrás siguieron empujando, pero la vanguardia estaba desconcertada, paralizada por ese extraño sonido. Miré al líder del túnel, mi mente incapaz de procesar lo que estaba viendo. Él nos miró, a Brewer, a mí, a los demás supervivientes de nuestro grupo. No había triunfo en su rostro, solo un cansancio infinito y una especie de compasión. El virus no es lo único que ha cambiado ahí fuera, dijo, su voz tranquila en medio del caos contenido. No todo es morder o correr. Algunos de nosotros hemos tenido que adaptarnos de otras maneras. Nos quedamos allí, paralizados por el shock, mientras su gente, con una calma aterradora, empezaba a despachar a los rabiosos confundidos uno por uno, casi como si estuvieran sacrificando ganado. El líder nos señaló con la cabeza hacia la tubería rota de donde manaba el agua. Cojan lo que necesiten, dijo, y luego váyanse. Este lugar es nuestro. Tenemos nuestras propias reglas. Ustedes no pertenecen aquí. Su oferta ya no sonaba a un trato entre iguales, sino a la concesión de un ser superior a una criatura inferior. Llenamos nuestros recipientes en un silencio aturdido. Los pocos supervivientes del grupo de Jared, ahora nuestros prisioneros, nos ayudaron. Sus rostros pálidos de terror, no por nosotros, sino por lo que acababan de presenciar. Dejamos atrás a los muertos de ambos bandos. No había tiempo para ritos funerarios. Brewer y el líder del túnel intercambiaron una última mirada, un abismo de entendimiento y extrañeza entre ellos. No se dieron la mano. No había nada que celebrar. El viaje de vuelta fue una procesión fúnebre. Subimos los pisos en silencio. El peso del agua en nuestros hombros era nada comparado con el peso del conocimiento que ahora cargábamos. Habíamos bajado a ese túnel buscando agua, esperando luchar contra monstruos y hombres. Y lo hicimos, pero encontramos algo más. Algo para lo que no estábamos preparados. Algo que reescribía por completo nuestra comprensión de la catástrofe. Cuando llegamos de vuelta al piso 21 y repartimos el agua, hubo alivio, pero no alegría. Contamos nuestra historia, y un nuevo tipo de miedo, más profundo y más insidioso que la sed, se instaló en el corazón de nuestra comunidad. Ganamos la batalla de hoy, sobrevivimos, pero nos dimos cuenta con una claridad espantosa de que no éramos los únicos que estábamos evolucionando en este nuevo mundo, y ni siquiera éramos los más avanzados. Así que aquí estoy. Tenemos agua, sobrevivimos a la guerra civil, pero lo que vimos ahí abajo, ese sonido, esa influencia, hemos estado luchando contra los rabiosos y contra nosotros mismos, pensando que éramos los últimos vestigios de la humanidad luchando por la supervivencia, pero nos equivocábamos. Solo somos el segundo escalón en la nueva cadena alimentaria, y acabo de descubrir que hay algo por encima de nosotros, algo que está aprendiendo, algo que se está adaptando, y no tenemos ni idea de lo que es o en qué se convertirá. Y esa es una verdad mucho más aterradora que cualquier monstruo con dientes.